Había una vez dos hermanos llamados Manasés y Efraín, y su historia es como un cuento que se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis. Todo comienza con su abuelo Jacob, también conocido como Israel, que tuvo 12 hijos, y cada uno se convirtió en el líder de una tribu en Israel. Uno de los hijos de Jacob, José, era su favorito, y esto hizo que sus hermanos se sintieran celosos. Ellos hicieron algo malo, vendieron a José como esclavo, pero al final, José se volvió muy importante en Egipto. Cuando había una gran hambruna, los hermanos de José fueron a Egipto para conseguir comida, y ahí es donde la historia de Manasés y Efraín toma un giro interesante. Su abuelo Jacob los adoptó como sus propios hijos, dándoles un lugar especial entre las tribus de Israel. Jacobo incluso les dio su bendición y hizo algo muy curioso. Cruzó sus manos y bendijo al hermano menor, Efraín, más de lo que bendijo al hermano mayor, Manasés. Esto sorprendió a todos, pero Jacob dijo que era la elección de Dios. Después de vivir en Egipto por un tiempo, llegó el momento de que todas las tribus, incluyendo Manasés y Efraín, regresaran a la tierra que Dios les había prometido. Con un líder llamado Moisés y luego Josué, cruzaron un mar, conquistaron ciudades y finalmente recibieron sus propias tierras en la tierra prometida. Y así, Manasés y Efraín, junto con las otras tribus, se establecieron en la nueva tierra, viviendo aventuras y enfrentando desafíos. Esta es solo una pequeña parte de su historia, pero muestra cómo Dios cuidó de ellos a lo largo de su viaje emocionante. Después de que los israelitas conquistaron nuevas tierras, entraron en un tiempo complicado llamado la Era de los Jueces. En esta época, las tribus a veces se alejaban de adorar al único Dios, y esto causaba problemas con otras naciones. El ciclo de hacer cosas malas, ser oprimidos y luego arrepentirse, pasaba una y otra vez. Manasés y Efraín, que eran como dos hermanos aventureros, vivieron en esta época llena de desafíos. Personas especiales, llamadas jueces, como Gedeón, Débora y Sansón, ayudaron mucho a mantener viva la identidad y la fe de Israel. Después, el pueblo de Israel quería tener un rey, algo así como un líder muy importante. Eligieron a Saúl como el primer rey, pero no fue muy bueno, así que Dios lo rechazó. Luego, David, de la tribu de Judá, se convirtió en rey y lo hizo muy bien. Bajo su gobierno, todo el país de Israel estuvo unido y fuerte. Pero cuando murió David, su hijo Salomón tuvo problemas y la gente se puso insatisfecha. Después de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey, pero no fue lo que la gente esperaba. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se rebelaron y formaron su propio país llamado el Reino de Israel. Mientras tanto, Roboam gobernaba el sur y se llamaba el Reino de Judá. Manasés, que vivía en el norte, se convirtió en parte del Reino de Israel, y Efraín también fue parte de ese reino. Pero hubo un problema grande. La gente en el Reino de Israel comenzó a adorar a otros dioses y a hacer cosas malas. Esto hizo enojar a Dios, y finalmente los asirios vinieron y se llevaron a la gente del norte como prisioneros. Aunque esto fue triste para las tribus del norte, en el sur, el reino de Judá, las cosas fueron un poco mejores. Algunos reyes fueron buenos y trataron de seguir a Dios, como el rey Josías, pero otros no lo hicieron, y hubo altibajos. Manasés y Efraín, a pesar de estar en lugares diferentes, vivieron en tiempos complicados. La historia muestra cómo algunas tribus tomaron malas decisiones, pero también cómo algunas personas intentaron hacer lo correcto. Fue un viaje con muchas aventuras y lecciones importantes. El exilio y el retorno. A pesar de los intentos de algunos reyes en Judá por restaurar la adoración a Dios, la nación no pudo resistir la influencia de la idolatría y la corrupción. En el año 586 CIC, Babilonia, liderada por Nabucodonosor, conquistó el reino de Judá,
destruyendo el templo de Salomón y llevando a muchos judíos cautivos. Durante este exilio, el pueblo de Dios pasó por un periodo de purificación. La esperanza en un Mesías y la promesa de restauración fueron fundamentales para mantener la identidad israelita. Profetas como Jeremías y Ezequiel brindaron consuelo y prometieron un futuro redentor, el retorno de Efraín y Manasés. 70 años después, Dios cumplió su promesa de restauración. El rey persa Ciro emitió un edicto permitiendo que los cautivos regresaran a su tierra. En este contexto, las tribus de Manasés y Efraín también regresaron. Los libros de Esdras y Nehemías relatan la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Manasés y Efraín, junto con otras tribus, participaron activamente, mostrando un renovado deseo de servir a Dios y preservar la identidad israelita. La expectativa del Mesías. A lo largo de los siglos, la expectativa del Mesías creció entre las tribus de Israel. Las promesas hechas a los patriarcas y profetas llenaron de esperanza al pueblo. Esta expectativa mesiánica unió a las tribus, incluyendo a Manasés y Efraín, en anticipación al cumplimiento de las promesas divinas. El cumplimiento de las promesas en Jesús. La culminación de la historia de Manasés y Efraín y de toda la nación de Israel fue el nacimiento de Jesucristo en Belén. Él, descendiente de David, unió a las tribus y cumplió las profecías mesiánicas. El Nuevo Testamento revela que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador no solo de Israel, sino de toda la humanidad. En conclusión, la historia de los hermanos Manasés y Efraín es un relato fascinante de desafíos, redención y cumplimiento de promesas. Desde los días de su adopción por Jacob hasta su papel vital en los eventos que moldearon la trayectoria de Israel, estos hermanos jugaron un papel crucial en la narrativa bíblica. A través de periodos de exilio, retorno y expectativa del Mesías, hemos sido testigos de la fidelidad de Dios a sus promesas. La culminación de esta narrativa ocurrió con el nacimiento de Jesucristo en Belén, descendiente de David, uniendo a las tribus y cumpliendo las profecías mesiánicas. La historia de Manasés y Efraín es, en última instancia, una parte esencial de la historia más grande que revela el plan redentor de Dios, culminando en la venida de Jesús. Que la historia de estos hermanos inspire nuestra fe y confianza en la soberanía divina, resaltando que Dios es fiel a sus promesas. Al reflexionar sobre las vidas de Manasés y Efraín, recordamos que Dios obra de maneras extraordinarias para cumplir sus propósitos y que, al igual que estos personajes bíblicos, cada uno de nosotros tiene un papel único en la gran historia de la redención divina. Que la próxima historia bíblica continúe guiándonos en la comprensión del amor y la fidelidad de Dios en nuestras propias jornadas de fe. Muchas gracias por ver. Hasta el final nos encontramos aquí en nuestro próximo video. Dios los bendiga y hasta la próxima.